Aloha everybody! It's your most trusted English teacher here, Yuli. I hope that you guys are doing amazing. And this is the second lesson, and this is kind of express one. It wasn't meant to be originally, but I really wanted to do it because you'll see, guys, that this will be kind of a master class, and it's about this seemingly simple topic that is it's. So, how to use it's plus introduction to pronouns and contractions. All right, let's go. What is it's? Okay, so plain and simple, it's with an apostrophe is the shortened form of it is or it has. So it's just the contraction of it is or it has. Now, just to name a few examples, it's a girl. It's been raining too much lately. I don't want to go to the supermarket this week. Everything is so expensive. It's a girl. Es una niña cuando están haciendo los gender reveals, las revelaciones de sexo del niño, ¿verdad? O de la niña. It's been raining too much lately. Eso le decís a alguien cuando te estás quejando como que está lloviendo demasiado, el clima no está bueno, está lloviendo demasiado últimamente. I don't want to go to the supermarket this week. Everything is so expensive. No quiero ir al super esta semana. Todo está caro. Estoy seguro que you guys can relate to that, que ustedes pueden sentirse identificados con eso. That's another really useful phrase. Relate to something. That means que te identificas con algo. Okay? Let's go to the next one. Now, let's dive into what interests us the most for this class. It's as a contraction of it is. Okay? So I would like to break it down in two pieces. It and is, right? So first thing first, it, right, is a personal pronoun, okay? So it's just part of the third person singular form. What you guys known as he, she, it, right? So it's just part of that singular form, okay? Now, is the conjugated form of the irregular verb to be, okay? In this case, it serves as the main linking verb in the present tense for the third person singular, which is the aforementioned he, she, it, right? So I'll explain it to you easily. It es solo un pronombre personal, ¿verdad? Ustedes saben, eventualmente lo vamos a revisar dentro de muy poco. I, eso es primera persona. You, eso es segunda persona. He, she, it, eso es tercera persona y todos esos conforman los singulares. Luego vamos con we, you, and finally they. Esos conforman la primera, segunda y tercera persona del plural. ¿Ok? So, it es un pronombre personal que forma parte de la tercera forma de el singular, ¿ok? Y is, la palabra is simplemente la conjugación del verbo to be, al que todos le tenemos miedo, pero no es gran cosa. Ahí van a ver qué les voy a enseñar yo. Principalmente esto sirve como un puente, ¿verdad? Como un enlace entre el verbo principal y en este caso el pronombre de la tercera persona, que es it. O en cualquier otro caso, he o she, ¿verdad? Facilito. Let's move on to the next one. Now, digging deeper, and we'll do it for it. Vamos a escarbar un poquito más, right? So, it, as we mentioned before, is a pronoun, right? But what exactly are pronouns? So, pronouns are words that take the place of nouns to avoid repetition. And this is with the goal of making sentences less weird, to make them sound less awkward, right? So it is a singular neuter pronoun, okay? And this is its main use, right? We use it to refer to animals for the three different things, right? Animals, things, or even abstract concepts, right? I know it might sound confusing, but I'll make it easy for you guys, okay? So
Los pronombres simplemente son palabras que nosotros utilizamos para evitar la redundancia, ¿ok? We don't want to sound too redundant. So I'll go into more detail in the next slide, guys, okay? With examples, it will be even clearer. But just keep in mind that we basically use it just to sound less weird, right? So the sentences will not be too much, too redundant, right? So when we refer to animals, we use it like this. The dog is barking. There's my dog over there, right? So he's calm right now. It seems agitated. And I'll explain this sentence and this case scenario for you guys right now. So the dog is barking, el perro está ladrando. It seems agitated. I could actually say the dog is barking, the dog seems agitated, but it just doesn't sound natural. It sounds too robotic and too repetitive, right? So imagine when you guys speak in Spanish, we usually drop the pronoun. So the opposite, it's not true in English. You cannot drop the pronoun, okay? So en español, ustedes saben que nosotros raramente decimos yo voy a la tienda, ella va a la tienda, el perro ladra. El perro ladra no está bien, perdón. Ella va a la tienda o va a la tienda, ¿verdad? Entonces, usualmente solo decimos voy a la tienda, va a la tienda, ladra. Usualmente ya sabemos que son los perros ladran. So, no diríamos ni siquiera el perro, diríamos simplemente ladra, ¿ok? So, we don't want to say el perro está ladrando, el perro parece agitado. Simplemente diríamos algo como el perro está ladrando, parece agitado. ¿Ya vieron cuál es el uso? ¿Dónde está la lógica detrás de esto? Simplemente evitar la redundancia, que suene extraño, ¿verdad? Que suene incómodo, right? So when we refer to things, the same things applies, right? So for example, I found a book at the library. It is very interesting. Encontré un libro en la biblioteca. Ojo, guys, library means biblioteca, no librería. Librería, que es un lugar donde venden artículos escolares y similares, it's called bookstore, right? FYI. It is very interesting, right? So, encontré un libro en la biblioteca, me parece muy interesante. No diríamos en español, encontré un libro en la biblioteca, el libro es muy interesante. Ni siquiera tiene sentido, ¿verdad? Simplemente diríamos, encontré un libro en la biblioteca, me parece interesante, right? It just doesn't translate literally. If you do it word to word, you have to drop or skip something in Spanish, right? So, no se traduce así literalmente tal cual por palabras, sino que tenés que encontrarle el sentido cuando lo traduzcas, ya sea en tu mente u oralmente, del inglés al español, e igual viceversa. When we refer to some situations like weather, we would say something like, it is raining heavily outside. Está lloviendo fuerte afuera. Simplemente diríamos, está lloviendo fuerte, ¿verdad? Porque ya sabemos que llueve, que solo llueve afuera, ¿verdad? No tendríamos que decir nuevamente, qué sé yo, está lloviendo fuerte, está lloviendo afuera. Diríamos simplemente algo como, está lloviendo afuera, está lloviendo fuerte, así. Same thing in English. It is raining heavily outside, right? O por ejemplo, si queremos hacerlo un poquito más compleja, it's winter, it's raining heavily outside. Es invierno, está lloviendo fuerte. Anticipating information, the next one, okay? I heard a noise. What could it be? Escuché un ruido. ¿Qué puede ser? We wouldn't say something like, I heard a noise. What could that noise be? It's just too repetitive and it's too long, right? Nobody talks like that. So, escuché un sonido. ¿Qué puede ser ese sonido? Así se traduce en español la forma, qué sé yo, la forma literal, ¿verdad? La forma larga. En español no diríamos eso. En español simplemente diríamos, escuché un ruido. ¿Qué podrá ser? ¿Qué podría ser? No vamos a decir, escuché un ruido, ¿qué podría ser ese sonido? Porque no hace sentido.
Ni siquiera los niños creo que hablan así, right? So it's the same thing in English. We just want to make things easier. Okay, that's the main reason for pronouns, for contractions, just making things easier, right? So as you can see, guys, in these examples, the word it, the pronoun it, help avoid repeating the noun, right? And this make the sentences more concise, okay? Procuramos que las oraciones fuesen más precisas, más concisas, ¿verdad? So guys, keep in mind that it is typically, and I'll just remove myself real quick, there you go. It is typically used for singular entities, right? And we use they for plural ones, okay? So, it, aparte de que tiene género neutral, creo que así se le dice en español, o sea que puede ser él, ella o eso. Esa es la equivalencia en español, ¿verdad? No tiene tal cosa como sexo. Y es algo que más adelante les voy a explicar, que muchas cosas en inglés, y esto tiene también algo que ver con la clase pasada del I y el and, de los artículos indefinidos. La mayoría de cosas en inglés no tienen un sexo asignado como tal. Aquí nosotros en español decimos el lápiz, y nosotros sabemos que el lápiz es un nombre, es un sustantivo masculino, ¿verdad? ¿Quién lo inventó o quién lo decidió? ¿Quién sabe? Solo sabemos que así es. O la llave, ¿verdad? Tenemos dos ejemplos contrastantes de femenino y masculino, perdón, viceversa. Entonces, la llave, solo sabemos que una llave es femenino y un lápiz es masculino. En inglés solo dirías the pen, the keys. Probablemente los americanos o los británicos ni siquiera sepan que nosotros consideramos que un lápiz es masculino. Entonces, eso es un dato curioso, muy bonito, de que muchos de estos pronombres simplemente podemos utilizarlo con cualquier sexo, y nosotros naturalmente cuando hagamos la traducción ya sabemos, ok, el vaso, ya sabemos que el vaso es masculino, la libreta, ya sabemos que la libreta será femenina. In this case, the glass o the notebook, ya vieron que es exactamente lo mismo. ¿Ok? Solo quería hacer ese pequeño paréntesis para aclarar eso más, que de todas maneras vamos a verlo en alguna clase que venga luego. ¿Ok? So guys, let's dig a little deeper. For is. ¿Ok? So as explained before, it's just a form. It's just a conjugation of the verb to be. Okay, plain old verb to be. Okay, my wife is an executive. The dog is laying on the floor. Mi esposa es una ejecutiva. El perro está acostado en el piso. Okay, so in these sentences, is connects the subject. In this case, the subject for the first sentence is my wife, a she. And for the second one, the dog, an animal, right? So we use it for it. We connect it to a subject complement, or a predicate nominative. This is kind of advanced, and I know it sounds complex, but it is not. It's just like the technical term for a noun, just like a noun, or maybe just like an assignation. Okay, so un nominativo predicativo es simplemente como la etiqueta de alguien, como la asignación. Mi esposa, o en este caso, mi esposa era el sujeto, y en este caso ejecutiva. Eso es como que lo que es ella. No sé si se acuerdan en las clases de español lo del objeto directo. El objeto directo, eso es simplemente, es un complemento del sujeto. Es como una asignación, como lo que esa persona es, ¿verdad? Un simple título, ¿verdad? So again, a subject complement or predicate nominative. Ojo, miren que dice predicativo, entonces es lo mismo, exactamente lo mismo como en el español, ¿verdad? Compartimos mucha de la gramática. Tenemos un sujeto y tenemos un predicado. Entonces, en este caso, el predicado es ejecutiva. ¿Qué es lo que es ella?
una ejecutiva, ¿verdad? It's just her title, right? It's just what she is, right? Her assignation, her I don't know, her etiquette, right? Her tag, whatever. So for the next one, it's on the floor. Ese es el predicado de la segunda oración, en el piso, right? Executive for the first one. ¿Qué es lo que es ella? Una ejecutiva. And for the second one, on the floor. ¿Qué es lo que está haciendo el perro? Perdón, en este caso, ¿dónde está el perro? Está acostado en el piso, ¿verdad? So, again, this indicates a state of being or existence, right? And we must know that the verb to be is fundamental in constructing sentences that describe identity, characteristics, or conditions, right? Entonces, sepan que to be se utiliza para todas estas situaciones, para describir una identidad, que es lo que soy. Por ejemplo, I am a teacher. What am I? A teacher, ¿verdad? ¿Qué soy? Un profesor. O characteristics. I don't know, my hair is brown. Mi cabello es café. What color is my hair? Brown, ¿verdad? O condiciones. I don't know. The dog is ill. El perro está enfermo. O the dog is in good shape. O el perro está en buena forma, ¿verdad? So, así escribimos una condición. What? I just wanted to add this one for you guys. So, contractions, right? It is a combination of the pronoun it and the verb is. Okay? So this construction is known as a contraction. Okay? So a contraction is simply where two words are shortened and combined into one. So it is becomes it's. ¿Qué es una contracción? En español tenemos algo similar. Por ejemplo, cuando decimos andate para allá, decimos andate para allá. Ven hacia acá, o en español nica, venite para acá, solo decimos venite para acá. O voy para el mercado, ¿verdad? Entonces eso es una contracción, simplemente es juntar dos palabras para hacerlas más cortas y ayudar en la comunicación oral. Usualmente solo lo hacemos cuando estamos hablando, aunque ahora es un poquito más común cuando estamos chateando, pero mayormente se utilizan en el lenguaje oral. Y casi nos damos cuenta de cuando lo utilizamos. Probablemente yo cuando doy clases la utilice. Entonces es algo tan natural y eso es esperado. De hecho, deberíamos en la mayor cantidad de veces que podamos hacerlo, es interesante que siempre utilicemos las contracciones para que sonemos más naturales. ¿Ok? So, a fun example. It is a tricky lesson, I know. But this one can also be contracted into it's a tricky lesson. So both mean the same thing, right? It is a tricky lesson. It's a tricky lesson. Now, did you see that little thing that was in between it's? That's an apostrophe, right? So the apostrophe in it's indicates that letters have been omitted, right? So simplemente que se omitieron unas cuantas letras, nos las comimos, como decimos los nicas. In this case, the letter I from is. Okay, so instead of it is, we just used it's. We dropped the I, nos comimos la I, ¿verdad? Now, it's important to know that it's is used for the contraction it is, but it can also be used for it has. Right now, we're not gonna talk about it has. That will be for the future, okay? So no vamos a hablar mucho acerca de it has, solo lo vamos a mencionar rápidamente. Pero sepan que it has simplemente es el pretérito imperfecto, si no me equivoco, right? So it's, now on the other hand, it's just it's without an apostrophe, that just indicates a possessive form. La forma posesiva de un objeto o de la tercera persona del plural, del singular, lo siento. So that indicates that something belongs to or is associated with it. Okay?
it's, I don't know, I like my dog because its hair is brown. Me gusta mi perro porque su pelo es café. Eso es lo que significa it's, su, el posesivo, ¿verdad? I know, guys, what you are thinking. It is, or it's, incredible how such a short word can be so complex. So thank you very much, guys, for your attention. It was no, I got you guys. I have a surprise for you. Pop quiz. Yes, that's it. We're gonna go over a few sentences. I will not say them completely the first time. I want you guys to think, maybe pause the video so you can actually fill in the blanks. So the first one, my dog gets crazy every time he sees me. So nice to see him. I'll give you a couple of seconds. Think about it. Fill in the blanks. That's right. That's it. It's so nice to see him. My dog gets crazy every time he sees me. It's so nice to see him. I will help you guys with the second example, and it will complete the remaining 5. Okay. Blank. A pleasure to meet you. We use this when we're meeting someone for the first time. Usamos esto cuando conocemos a alguien por primera vez. Una expresión muy común. It's a pleasure to meet you. Any guesses? It's, of course, or maybe it is. It's a pleasure to meet you. It is a pleasure to meet you. Same thing with the first sentence. My dog gets crazy every time he sees me. It is, or it's, so nice to see him. Thank you very much, guys. You have a blessed one, and be ready for the next class. Don't forget that you guys can schedule one-on-one lessons with me. You just have to text me, and we'll book something. And thank you very much. You have a nice one. Bye bye.